¿Qué tal? Videotutorial número 10 del curso de XHTML en el que seguimos viendo las tablas. Hasta ahora hemos visto el trabajo con tablas simples que solo tienen una sección, el cuerpo, que consiste en filas y columnas. Sin embargo, puede ser que cuando trabajemos con tablas queramos incluir información adicional en la tabla, definiendo para ello una cabecera y un pie de tabla que complementan la información del cuerpo. Por ejemplo, la cabecera puede contener información sobre el encabezado de las distintas columnas que posteriormente formarán nuestra tabla. En el cuerpo podemos incluir, por ejemplo, los datos de cada una de esas columnas, y en el pie podemos, por ejemplo, no tiene por qué ser así, pero es una prueba de para qué puede servir, los totales de cada una de esas columnas. ¿Ventajas que presenta esta separación de la tabla en tres secciones? Pues que algunos navegadores, los más conocidos desde luego, permiten que los usuarios, si se trata de una tabla muy larga, hagan scroll solo del cuerpo de la tabla, manteniendo sin modificación, sin que se mueva, tanto la cabecera como el pie. Para usos específicos, pero puede tener en alguna ocasión un gran interés. Una advertencia: la especificación HTML 4.01, que la 4.01 estricta, dicta que debes usar, cuando uses una de las secciones, hay que usar obligatoriamente las tres. Hay que usar la cabecera, el cuerpo y el pie. Quiere decir que no puedes usar, por ejemplo, solo la sección cabecera y cuerpo y no usar, por ejemplo, el pie. Es imprescindible hacerlo para seguir las directrices XHTML y, entre otras causas, la razón de esto es que el navegador puede interpretar perfectamente y adecuar, por lo tanto, el tamaño de la tabla a las distintas secciones que la forman. Trabajaremos con distintos ejemplos. Aquí, para empezar, en este esquema vemos las tres etiquetas que hay que utilizar para la cabecera, el cuerpo y el pie de la tabla. Indicar que esto solo va a servir para que el navegador interprete que existen tres secciones. Al ser hecho para XHTML, donde recuerda que su uso junto con los estilos es clave para entenderlo, no determina ninguna característica distinta en cuanto al formateo. Quiere decir que, utilizando la etiqueta tHead, tBody o tFoot, el formateo que va a tener el contenido es exactamente el mismo. Desde luego podemos, mediante estilos, darle un formateo distinto a cada uno, pero tendremos que especificarlo aparte. Por tanto, como cualquier tabla, las tres secciones, la cabecera, tHead, aquí vemos la etiqueta, el cuerpo, tBody, y el pie, tFoot, pueden a su vez incluir las tres etiquetas que ya vimos: la TR para las filas y la TD y la TH para las celdas, bien de datos o bien de cabecera. Vamos, por ejemplo, a empezar por crear una cabecera, la sección cabecera de una tabla. Para ello, vamos de nuevo a escribir el código, que parece que para muchos ver cómo se escribe le hace ver lo sencillo que es. Empezamos abriendo una tabla y ahora dentro de ella, como decíamos, vamos a crear una sección cabecera mediante el uso de su etiqueta tHead. Y ahora dentro de la sección podemos utilizar, igual que hacemos con una tabla simple, por ejemplo, cualquiera de las etiquetas TR, TD o TH. Empezamos creando una fila, que recuerda que es la que tiene que contener las celdas, y ahora como celdas podríamos utilizar TD o TH. Vamos a utilizar TH, que en este caso, si recuerda, nos da un formateo para la cabecera. Por eso tendrá un formateo distinto, no por ser una sección cabecera, que recuerda que en este caso no influye para nada en el formateo. Y ahora pues simplemente podemos poner la información que queremos que aparezca en esa cabecera. Vamos a poner, por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento y una tercera. Por ejemplo, lugar, para hacer una sencilla.
Pues de este modo tendríamos creada una cabecera de la tabla que ahora, desde luego, tenemos ya aquí en los dos casos cerrado tanto la fila como la cabecera y la propia tabla, que recuerda en este caso, como es HTML transicional, se verá, pero no se puede utilizar una única sección, tenemos que utilizar las tres como ya indicábamos. Si lo vemos en diseño, vemos que aparecen las tres celdas que creamos en esta sección de la tabla, que es la sección de la cabecera. Pues exactamente lo mismo tendremos que hacer para el cuerpo con T-body y para el pie con T-foot. Sin embargo, de nuevo, algo a observar muy importante, y aunque no parezca nada intuitivo, es señalar que en la colocación, en el código, como veremos ahora, tenemos que colocar siempre antes el T-foot que el T-body. ¿Por qué se hace esto? Pues para permitir al navegador anticipar correctamente la sección pie y por lo tanto formatear de modo apropiado la sección T-body. Por lo tanto, dentro de estas tablas complejas tenemos primero que indicar la cabecera T-head y el pie T-foot y posteriormente como última el cuerpo T-body, aunque después en la salida sea la que vaya en el medio. Seguimos viendo en el ejemplo en esta primera tabla compleja que vamos a crear desde cero, entre otras cosas para que algún indeciso se dé cuenta de lo sencillo que es. Vamos por lo tanto a crear la segunda sección, que recuerda que tiene que ser el pie, como decíamos ahora. Por lo tanto tendremos que poner T-foot y ahora de nuevo dentro de T-foot podemos incluir lo que queramos. En este caso, como vemos, tenemos tres celdas y en el pie queremos que aparezcan los totales. Por lo tanto, de nuevo creamos la fila primero. Y ahora dentro de la fila creamos las tres celdas, en este caso vamos a poner TD, y cada una pues con los datos que tuviera. Esto puede ser cualquier cosa, vamos a poner de momento pues que tuviera cada uno de ellos simplemente 1. Bueno, 1, y ponemos otro TD, se podrían copiar y pegar también, en fin. De nuevo ya tenemos cerrada la fila y también tenemos cerrado la sección pie. Por lo tanto, nos queda ahora por incluir el cuerpo, que debe ir al final. Ya indicábamos para que el navegador entienda perfectamente cuál es la estructura de la tabla y pueda formatear el cuerpo ahora correctamente. Pues creamos en tercer lugar el cuerpo, aunque después aparecerá en la tabla, como veremos en el diseño, en el medio. Y ahora aquí de nuevo creamos primero la fila, que va a contener los primeros datos, y dentro de la fila las celdas de nuevo de datos con los datos. El cuerpo el primero, pues cualquier nombre que queramos poner, y hacemos lo mismo para la fecha de nacimiento y lugar, poniendo aquí cualquier dato. Y de este modo ya tenemos creada una tabla compleja con las tres secciones, cabecera, pie y cuerpo, que hay que colocar en estas posiciones, pero que posteriormente vemos en el diseño. Aparecen en primer lugar la cabecera, el cuerpo en el medio y debajo el pie. Desde luego, si ahora fuéramos incluyendo más filas en el cuerpo, se irían añadiendo debajo de esta. Simplemente sería ir añadiendo aquí más filas y más celdas. Es muy sencillo, una práctica para empezar sencilla puede ser posible. Ahora creando aquí alguna otra, recuerda simplemente pues copiando y pegando esto. Dentro de la sección T-body, claro, aquí ahora tendríamos otros datos. De un segundo, bueno, dejamos esto igual, simplemente para verlo, y observa cómo aparecen el cuerpo entre la cabecera y el pie.
Las tres etiquetas de las secciones admiten a su vez atributos como atributo align, el atributo valign, para controlar el alineamiento de texto dentro de cada una de las secciones, y los atributos también el char y char of, admitidos mediante poniendo align igual a char. Vemos aquí un ejemplo de tabla compleja un poco más elaborada, aunque no tiene nada nuevo que no tengas que entender ya perfectamente. Como vemos, creamos una tabla y le damos unos atributos como un borde y un cell padding y un cell spacing. Posteriormente puede ser lo único que se salga un poco. Utilizamos el atributo rules, con lo cual lo que le indicamos es que los separadores aparezcan para cada uno de los grupos. Por eso ponemos groups y así aparecerán separadores entre la cabecera, el cuerpo y el pie. El resto, como vemos, en la etiqueta de cabecera de tabla, head, ponemos align igual a enter y hacemos lo mismo en el foot y en el body. Por lo tanto, aquí nos aparecerán los tres centrados. Podríamos utilizar los distintos para las distintas secciones. Y el resto, como ves, pues simplemente utilizar las etiquetas de siempre, tr, td, o si quisiéramos que apareciera con distinto formateo, th, o de nuevo usar también estilos. Vemos aquí la salida con cabecera, pie y cuerpo. Seguimos con el tema de las tablas y vamos a ver ahora cómo podemos determinar los colores de fondo, bien para una tabla, bien para una fila o bien para una celda. En anteriores versiones de HTML podíamos usar el atributo bgcolor en las etiquetas table, tr, th y td. El atributo bgcolor, por lo tanto, permitía configurar un color de fondo para cualquiera de estos elementos, bien para toda la tabla, bien para una fila o bien para las celdas, tanto de datos como de cabecera. Sin embargo, una vez más, este atributo ha sido desaprobado a partir de HTML 4.01 en favor del uso de estilos para configurar el color de fondo en los elementos de una tabla. Vamos, como estamos haciendo a lo largo de todo el curso, ver cómo crear un color de fondo tanto mediante el uso del método desaprobado, que en muchos casos se puede usar, pero recuerda que entonces no cumple los requisitos para validarlo como XHTML. Y veremos después también cómo hacerlo utilizando hojas de estilo CSS. Veamos entonces, para empezar, cómo podemos utilizar ese método desaprobado para configurar el fondo, el color de fondo de una fila de cabecera, como la que vemos aquí, en color rojo, y vamos a ver el código. Lo vemos en este ejemplo. Recuerda que era una tabla compleja, puede utilizarse también con las etiquetas de una tabla compleja. En este caso, como decíamos, vamos a aplicarle un color de fondo a la tabla de cabecera, donde aparecen los encabezados. Simplemente en el código tenemos que buscar la etiqueta en concreto a la que hacemos referencia. En este caso es esta fila, donde aparece TR. Y vamos aquí a aplicarle un color a esa fila, era el color amarillo, podemos poner también yellow, y con esto ya vamos a hacer que ahora en esta fila, en toda la fila, aparezca el color amarillo. Lo vemos en diseño y ahí lo tenemos exactamente. Vamos a ver cómo, utilizando el método alternativo de hoja de estilo CSS, en este caso el más sencillo, incluyendo el estilo en la propia etiqueta, simplemente para que nos aparezca en una etiqueta. Lo podríamos hacer también creando el estilo en la cabecera. Ya hablamos de esto, lo veremos más en detalle en la parte del curso dedicado a hojas de estilo en concreto, pero de momento vemos en un ejemplo, lo vimos cómo hacerlo con el sistema desaprobado, y vemos ahora cómo hacer, podría ser también en cualquiera de nuevo de las filas, de toda la tabla, de cualquiera de las celdas. Vamos a hacerlo en la segunda de las filas. Y es sobre esta segunda fila, como decíamos, y observa cómo el uso de style en su forma más sencilla es prácticamente el mismo que hacíamos antes con el bgcolor. Simplemente lo vemos, en este caso, perdón, observa cómo ya aquí nos aparece style, y ahora
dentro de Style tenemos que elegir, decíamos que lo que queremos es un background color, pues background color, y ahora aquí elegimos el color que queramos. En este caso, bueno, poníamos un naranja simplemente para que fuera diferente, pero podemos elegir cualquiera. Y tenemos de este modo, mediante el uso de un estilo aplicado a una única etiqueta, y vemos como su estructura es muy similar, pero sin embargo en este caso sí, ya aplicando un estilo y por lo tanto aplicable y que nos permite que nuestra página HTML sea validada como código XHTML. Si lo vemos ahora en el diseño, observa cómo aparece esa segunda fila, como le indicamos en su etiqueta, solo en su etiqueta, porque fue en la que lo incluimos, el color naranja. Desde luego podríamos hacer, como ya hicimos en otros casos y veremos en detalle en la cabecera, una etiqueta para aplicar a todas las filas, a determinadas filas, personalizándolo como queramos. Sin embargo, indicar que no todos los navegadores admiten el uso de colores de fondo en las tablas, aunque solamente son las viejas versiones de los navegadores y en la actualidad prácticamente versiones ya con bastantes años de los navegadores más conocidos permiten el uso de colores de fondo utilizando cualquiera de los dos métodos que hemos explicado. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer que los datos contenidos en una celda se expandan extendiéndose por varias columnas o por varias filas. Para ello podemos usar los atributos callSpan y rawSpan que aquí vemos. En general este modo de expandir las celdas es usado para proveer cabeceras de fila o de columna que agrupen varias filas o varias columnas. Vamos a verlo en un ejemplo que no sea el tradicional para entender cómo esta forma de expansión nos permite crear celdas del tipo que queramos y en el lugar que queramos. Vemos aquí un ejemplo en el que hemos usado en este caso rawSpan para expandir una celda por varias filas, pero vemos que no está al principio. Tenemos primero una fila de cabecera y posteriormente aquí, como vemos, queremos poner pues por ejemplo en una encuesta que es este ejemplo hombres y mujeres y después varios datos para cada uno con contestaciones y edad, por ejemplo. Bueno, es simplemente un ejemplo de cómo podemos expandir una fila que después esté aquí, como vemos, en distintos grupos. Vamos al menos la primera parte, crearla desde cero para practicar también un poco y ver todo lo sencillo que es para aquellos que no se deciden a lanzarse. Creamos una tabla, le vamos a dar como atributos un borde, vamos a darle un tamaño de 1 y vamos a darle como otro atributo un cell padding. Recuerda que es la separación que hay entre los bordes de la celda y el contenido. Vamos a poner un tamaño para que se note bien, por ejemplo 5. Y ahora en segundo lugar, como veíamos, le poníamos un caption, que recuerda que es si queremos ponerle un título a la tabla que queda justo encima de la tabla, pero fuera. De nuevo ya nos aparece aquí. Y ahora el contenido del caption, podemos poner lo que queramos, luego esto lo pego, puede llevar cualquier información. Esto, recuerda, es la información que aparece encima de la tabla, siempre vinculada con ella, pero que no forma parte de la estructura de la propia tabla. Y ahora seguimos creando, para empezar, la primera fila utilizando tr y vamos a darle un atributo align y vamos a ponerle de alineación center. Lo cerramos y ya tenemos creada aquí nuestra primera fila. Y esta primera fila, si recuerdas, estaba formada por una serie de celdas de cabecera que se crean utilizando la etiqueta th de table header, que recuerda que hace que aparezca en distinto color. Vamos aquí ahora poniendo los distintos valores que eran edad para la primera. Vamos simplemente a copiar y pegar. Cambiamos el contenido. En la segunda era, si no me equivoco, ya ponía, no, bueno, perdón, edad era la segunda. En la primera había otro que ponía categoría, edad, y ahora nosotros es donde iba las respuestas 1, 2, 3, 4. Hacemos lo mismo.
Sé que es un poco tedioso, pero es la forma. Poner simplemente la primera 1. Y ahora las otras, pues bueno, simplemente las pego. Bueno, pues con esto, si subimos aquí, ya tenemos la primera fila formada por varias celdas de cabecera. Seguimos y ahora vamos a abrir otra fila, por lo tanto de nuevo TR. Y ahora, dentro de esta fila, es donde queremos poner celdas de datos, pero una de ellas queremos que cubra varias celdas, como si recuerdas en el ejemplo que veíamos antes. Si recuerdas, aparecía a partir de la primera columna, por lo tanto, ahora al crear aquí la primera celda, TD, una celda de datos, ya tenemos que usar aquí round span, ya que es lo que queremos, y si lo recuerdas también, lo que hacía era expandirse a lo largo de 3 filas, que es lo que tenemos que indicarle aquí. Recordamos también al escribirlo, ya nos aparece, para conocer con toda seguridad las opciones, pero como vemos aquí nos indica, y le indicamos el número de filas que queremos que se expanda, que eran 3. Por lo tanto, indicándoselo aquí, va a hacer que esta celda ocupe 3 filas. Y ahora aquí lo que hacemos es incluir el contenido, que era hombres encuestados, pero recuerda que queríamos que apareciera dividido en 2 líneas, por lo tanto ponemos aquí un salto de línea simplemente, BR, y posteriormente encuestados. Esto ocupa en la primera celda 3 filas y ahora por lo tanto en las otras columnas vamos a incluir 3 celdas que serán las que estén en relación con esta. Si vemos de momento la salida que tiene la tabla en diseño, observa cómo tenemos aquí esta primera que se expande con el tamaño de 3 filas. Ahora aquí tendremos que poner para cada una los datos para 3. ¿Cuál será su anchura? Pues va a depender del contenido que tengan las distintas filas que se irá compensando. Para empezar, como vemos, por lo tanto, ya tenemos una fila creada y ahora tenemos que crear aquí las celdas y posteriormente otras 2 debajo que irán adecuadas también. Esta se ancheará para ocupar, ya que como indicamos son 3 filas, como lo indicamos aquí en Raw Span. Esto ya sé que es muy sencillo, bastante más sencillo hacerlo mediante los editores tipo de InWeaver, pero recuerda que aquí lo que estamos intentando es explicar cómo funciona y posteriormente nos permite, tanto utilizando el propio código HTML como cuando usamos este código en otros lenguajes de programación como PHP, ASP, que es necesario saber cómo llevar a cabo estas modificaciones. Por lo tanto, creo que sí que es muy importante entender esto, aunque haya gente que no le interese y me parece muy bien. Incluso cuando se trata de una celda de este tipo que tiene cierta complejidad, podemos ir poniendo algún tipo de anotaciones en lo que nos indique lo que se está haciendo. En este caso, como decimos, esta celda de arriba se expande por el tamaño de 3 celdas. Y ahora dentro de la misma fila vamos a incluir el contenido de las otras celdas. Y por lo tanto dentro de esta misma fila incluimos ahora las otras celdas con los valores, bueno, espera, 23 que era la edad en la primera, y después la otra que eran una serie de contestaciones que también vamos ya a pegarlas porque no creo que tenga sentido seguir escribiendo, pero recuerda, fíjate, simplemente es eso, otra vez utilizando etiquetas TD y los valores que incluimos en cada una. Con ello ya tenemos ahora esta primera fila. Si lo vemos ahora en el diseño, observa cómo aparece hombres encuestados y los valores. Pero recuerda que ahora se va a expandir 2 filas más que tenemos también que crear. Creamos por lo tanto una nueva fila en la que podemos indicar que es la primera fila expandida, que se va a expandir. Y ahora simplemente pues aquí en el interior hacemos lo mismo que antes, incluyendo. Recuerda que el primero va a ser este que se expande 3 y ahora nosotros volvemos a poner la información, la misma que poníamos aquí, pero ahora con las variaciones que hay. Creo que aquí ponía de años 29 y en contestaciones también había alguna diferencia, pues en fin, esto simplemente es lo de menos, simplemente para ver cómo funciona.
Y observa ahora en el diseño, es la segunda fila expandida de las tres que se va a expandir esta celda, y como ya aparece está al principio, y ahora nos queda aún una tercera que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ahora la tercera fila es justo repetir esto y cambiar los datos que contenga la fila, de nuevo poniendo los que sean aquí. Esto de nuevo es lo de menos, simplemente para ver el funcionamiento, y aquí pues ponemos cualquier tipo de dato. Sería un ejemplo basado en las contestaciones a una encuesta con varias letras posibles. Aquí vemos un ejemplo del uso del atributo, en este caso roundSpan. Podríamos hacer lo mismo con callSpan para columnas en vez de filas, y cómo hacemos que esta celda se expanda en el tamaño de 3 filas. Tenemos esta primera parte, aquí el código. En el ejemplo que veíamos antes había 2, pues ahora de nuevo, como tantas veces ocurre con el código, simplemente es saber dónde cortar y pegar bien, como si fuéramos sastres, y en este caso sería esto, simplemente copiando esto y pegándolo a partir de aquí. Tenemos un clon, que ahora simplemente teníamos que cambiar aquí los datos, aquí creo que era en vez de hombres, mujeres, encuestadas, y después pues tendríamos que poner en cada uno aquí los valores. Desde luego no lo voy a hacer, pero si vemos el diseño, observa como ya tenemos una tabla con las distintas filas y columnas, pero con 2 de las columnas expandidas mediante el uso de roundSpan para que ocupe cada una de ellas, cada una de estas celdas, 3 filas. Pues del mismo modo que hacíamos con las filas, podemos utilizar el atributo callSpan para, de un modo muy parecido, poder expandir también celdas a lo largo de varias columnas. Aquí vemos cómo expandimos a lo largo de 2 columnas varias celdas. Pues lo vemos de nuevo en este ejemplo. Vamos de nuevo a la primera parte para entender bien el funcionamiento, crearla. Creamos de nuevo una tabla, le damos algún atributo, un borde, vamos a poner igual que antes, de tamaño 1, y vamos a darle un cell padding también de 5. Ya tenemos creada nuestra tabla. Creamos también un caption con información sobre lo que va a contener la tabla. Esto también lo pegamos. Y creamos la primera fila, que va a ser ya la que contenga a su vez la expansión de columnas mediante el uso del atributo callSpan. Creamos primero la fila tr, le damos un alineamiento, center. Y ahora dentro de las celdas que van a ser de cabecera es donde ponemos el callSpan en esta primera fila. Esta fila, si recuerdas, la veremos después de nuevo completa, si no puedes verla volviendo hacia atrás, esta primera fila tenía 4 celdas, pero 3 de ellas se expandían en 2 columnas y la primera no. La primera aparte no tenía tampoco ningún contenido. Para hacerlo, recuerda que dijimos que van a ser celdas de cabecera, por lo tanto TH. Y ahora, si lo que queremos es que aparezca un espacio, pero sin ningún contenido, quizás ya lo recuerdes de los caracteres especiales, un ejemplo de para qué valen, recuerda que era este no break space, y con esto de este modo ya tenemos aquí creado una primera celda, en este caso sin ningún tipo de expansión, y que va a estar vacía. Y ahora en el resto, dentro de nuevo de la etiqueta TH, de celda de cabecera, ahora sí indicamos un callSpan. De nuevo tenemos que indicarle el número de columnas que va a ocupar, son 2. Y aquí vamos a indicarle otro atributo, width, le vamos a dar un ancho para que mantenga el ancho determinado. Vamos a ponerle en este caso 150.
De este modo tenemos la primera de las celdas, que se va a expandir 2 columnas y con un ancho de 150. Y ahora el contenido, que era eso, bueno, creo que ponía agresivo. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para las otras 2 que nos quedan. Vamos a copiarlo y pegarlo de nuevo. Y el contenido era, la otra era pasivo. Y la otra pasivo-agresivo. Si ahora vemos el diseño, observamos esas 4 celdas, la primera sin contenido y de momento con el tamaño estándar, que posteriormente se adaptará al tamaño que tengan las otras filas que vayamos creando. Y posteriormente las otras 3, estas sí, se van a expandir 2 columnas y con un tamaño ya predeterminado de 150, como le indicamos. Con esto tenemos la primera fila y ahora seguimos con la segunda, que va a ser de nuevo una fila de cabecera, con celdas de cabecera, en la que vamos a introducir las cabeceras individuales para cada columna. Son por lo tanto columnas TH, en la primera pone encuestados. Y ahora en los otros TH, que podemos poner a continuación, podemos poner debajo, según queramos, van los distintos nombres. En este caso aquí es A. Y en las otras B, C, D, E, F, que son las contestaciones que puede haber. Aquí ya las he añadido, de acuerdo, por lo tanto, entendiendo las etiquetas TH a partir de aquí. Y ahora, por lo tanto, esta primera irá encima de esta vacía y no estará separada, y las otras irán para cada una de ellas 2, que es como se indica aquí en CallSpan. Lo vemos en diseño y observa como la primera va sobre encuestados, aquí aparece en vacío, se adapta al tamaño que tenga, y ahora aquí cada una de ellas lleva 2, agresivo, pasivo, pasivo, agresivo, A, B, C, D, E, F. Vemos, por lo tanto, de qué forma expandimos las columnas también en el lugar donde queremos. Ahora simplemente consiste en ir introduciendo el resto de las filas con la información, que sería un nombre y unos resultados para cada una de las encuestas que aparecen aquí. No es mala cosa que practiques creando tablas de este tipo en la que expandas distintas columnas, distintas filas, para ver de qué modo hay que modificar el código. Aquí ahora en este caso, como vemos aquí, de nuevo creamos una nueva fila, TR, y dentro de ella ponemos las distintas celdas. La primera irá debajo de encuestados y debajo de este espacio en blanco que hay aquí, y los otros irán cada uno 2 de esas celdas con CallSpan. Lo vemos en diseño y ahora con nosotros pues simplemente lo mismo, irlo poniendo debajo. Aquí, como vemos, no indicamos que se centre los valores, por lo tanto aparecen de momento con el defecto que es la alineación a la izquierda. Si queremos centrarlos, pues ya tienes que saber perfectamente cómo hacer, tan sencillo como poner align center y ya estaría. Puedes continuar añadiendo filas, añadiendo las celdas en la fila, y se adaptan ya todas a esta primera, donde tenemos el uso del atributo CallSpan 2 y el tamaño, en este caso 150. Del mismo modo podríamos usar también span de columnas y span de filas, por lo tanto los dos atributos CallSpan y RoundSpan dentro de la misma tabla. Es factible. Y en cuanto a la estructura es exactamente la misma que hicimos. Lo que ocurre es que a medida que vamos añadiendo CallSpan y RoundSpan, la complejidad de la tabla para escribirla tal como hicimos aquí va haciéndose cada vez mayor, y por eso se aconseja, para crear ese tipo de tablas, utilizar lo que se denominan los GUI HTML, editores de HTML, que nos ayudan a la escritura de ese código. Lo veremos en su momento a lo largo del curso, hablaremos más en detalle de esos editores específicos para códigos complejos. Terminamos este primer tema dedicado a las tablas, viendo los fundamentales en el trabajo con tablas.
parándonos en ver los modos de agrupar columnas. HTML 4.01 ha añadido algunas etiquetas extra para hacer la definición y el formateo de grupos de columnas más sencillos. Las dos etiquetas que se utilizan para eso son callGroup y call, que aquí vemos que usadas juntas definen y opcionalmente formatean grupos de columnas o también columnas individuales. La etiqueta callGroup es usada para definir y formatear grupos de columnas. Y esta etiqueta admite el mismo tipo de atributos de formateo que las etiquetas TR para filas o las etiquetas TD y TH para celdas tanto de datos como de cabecera. Por tanto, dentro de la etiqueta callGroup podemos utilizar atributos como align, como valign, como width y los demás. Las columnas que estén definidas dentro de callGroup heredarán el formateo que contenga esta etiqueta callGroup. Para definir las columnas que formen parte de un grupo usamos el atributo span dentro de la etiqueta callGroup. Esto, con este atributo span, lo que indicamos son cuántas columnas van a formar parte del grupo. Por ejemplo, en el inicio de la siguiente tabla HTML, el código hace que este callGroup afecte a las tres primeras columnas. Para ello, crearemos una tabla una vez más. Y para crear un callGroup, bueno, lo haríamos utilizando el atributo span. Aquí vemos los atributos que podemos poner, el atributo span, y en este caso para las tres primeras columnas lo indicamos ahí con 3. Como siempre tendríamos que cerrar la etiqueta y posteriormente ahora dentro de la etiqueta callGroup podríamos incluir las columnas que heredarían cualquier otro atributo que incluyéramos dentro del grupo. Por lo tanto, vemos un modo sencillo de aplicar un atributo a un número determinado de columnas que determinemos así. Observa que podemos usar adicionales etiquetas callGroup para crear otros distintos grupos de columnas. Para ello, lo que tenemos que hacer es indicar en cada caso el número de columnas que vamos a incluir en cada grupo y indicar los atributos que van a tener. Imaginémonos siguiendo con este ejemplo. Aquí, aparte de indicarle que el span es para 3, podríamos ahora pues poner, por ejemplo, align e indicarle un alineamiento centrado. Con esto a las columnas 1, 2 y 3 le aplicamos un alineamiento centrado. Pero ahora, después de esto, podemos seguir creando grupos mediante el uso otra vez de callGroup y aplicándole de nuevo un span. En este caso podemos indicar como span pues cualquier otro. Por ejemplo, si ponemos otra vez 3, sería aplicado a las columnas de la 4 a la 6, 4, 5 y 6. Si podemos dedicar aquí pues otro tipo de alineamiento, por ejemplo, los que nos permite pues justificado. Y este sería aplicado a las otras 3, a la 4, 5 y 6. Y así podríamos seguir haciendo los grupos que quisiéramos. Imaginémonos otro. En el que quisiéramos, por ejemplo, de nuevo callGroup con span de 5, con lo cual sería aplicado de las 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora aquí le podemos también indicar un alineamiento, por ejemplo, right, pero podríamos seguir indicando, pues por ejemplo, incluso un estilo, un style, y indicando pues el style que quisiéramos, por ejemplo, un tipo de fuente. Vamos a poner font weight, y ahora aquí podríamos poner bolts, por ejemplo, cualquiera de las que quisiéramos incluir.
Tendríamos, por lo tanto, creado 3 grupos de columnas, cada uno con unas características que se haya aplicado a un número determinado de columnas que determinamos con la etiqueta, con el atributo dentro de la etiqueta span. Pero puede ocurrir también que no queramos que todas las columnas dentro de un grupo definidas por una etiqueta callGroup tengan el mismo formateo. Por ejemplo, podemos tener un grupo formado por 3 columnas, pero sin embargo queremos que la columna del centro, de las 3 del segundo, esté formateada de modo distinto a las otras 2. Pues para eso justo es para lo que existe la otra etiqueta, la etiqueta call, que nos permite definir columnas individuales dentro del grupo, dentro de callGroup. Vamos a verlo en un ejemplo también. Vemos, por ejemplo, dentro de este primer grupo, pues ahora cada una de las columnas las definiríamos con las etiquetas call. Y ahora en la segunda, como decíamos, queremos indicarle un formateo específico distinto. En este caso vamos a utilizar un style, por ejemplo, y decíamos que apareciera en negrita, lo que hacíamos antes. Buscamos aquí font weight y bold. Y posteriormente la tercera, que seguiría de nuevo del modo terminamos indicando las normas generales para el uso de las etiquetas call que aquí vemos resumidas. En primer lugar, las etiquetas vacías, aquellas sin un formateo explícito, son simplemente contenedores. En segundo lugar, dentro de los callGroups siempre tenemos que definir las columnas en orden y de forma contigua. Si es necesario, si no van a tener contenido, usando etiquetas call blancas, pero siempre será necesario. Las etiquetas call perdidas resultarán en que la correspondiente columna dentro de la tabla no heredará el formateo del callGroup en el que en teoría estaría incluida. También indicar que en el estándar HTML la etiqueta call no necesita llevar etiqueta de cierre. Lo veíamos antes cuando escribíamos la etiqueta call, que automáticamente no nos escribía la etiqueta de cierre. Pero repetimos una vez más que en XHTML las etiquetas deben ir siempre con su correspondiente etiqueta de cierre. Por lo tanto, también en este caso debe usarse. Y por último, señalar que tanto la etiqueta callGroup como call, la definición de columnas a través de estas etiquetas, no eliminan o no cambian la necesidad de utilizar las otras etiquetas, como la etiqueta TD, que es la que realmente le da forma a las columnas. Debemos seguir utilizando, igual que hacíamos antes, las etiquetas TD, pero mediante el uso de callGroup y posteriormente de call, nos permite de modo sencillo formatear tanto un grupo de columnas como columnas individualmente. Terminamos. Hemos visto en estos 2 videotutoriales últimos los fundamentales en el trabajo con tablas HTML. Hemos aprendido cómo definir una tabla, las distintas partes que forman una tabla, cómo estructurarlas y cómo se colocan y se formatean dentro de la misma. Debido a su inagotable diversidad, es imposible cubrir todos los usos que pueden tener las tablas. Sin embargo, echándole tiempo e imaginación, cada diseñador web encontrará distintos usos para las tablas, incluyendo el diseño de tablas, muy importante. Ya comentamos en algún otro momento que ahora limitado en parte por el uso de CSS, pero sigue siendo muy importante, se puede utilizar incluso junto con las hojas de estilo, y lo cubriremos en los siguientes videotutoriales, cómo se pueden diseñar
páginas web mediante el uso de tablas. Será muy pronto. Os habló Jesús Conde.